Bienvenidos a todos, ya que con este curso que hemos estado haciendo de Crea tu canal de YouTube, hay mucha gente que ha empezado a preguntarme pues cosas sobre los ordenadores, gente que no está muy familiarizado con ellos, gente mayor también, y entonces he decidido hacer, pues aquí vamos a hacer un vídeo explicando un poco los componentes de un ordenador. Vamos a poner de fondo el último álbum que hemos puesto, Corazón de Madre, que va dedicada a la primera dama, Gabriela de Bukele, y nos va a estar acompañando de música de fondo. Y vamos con ello. Esto simplemente es para que la gente que no conoce mucho del tema de los ordenadores pues tenga una pequeña guía. Vamos para allá. Componentes de un ordenador. Aprende cómo funciona tu PC paso a paso. Hemos creado aquí una especie de guía o mini curso y os la voy a estar leyendo y explicando. Bienvenidos al mundo de los ordenadores. Un ordenador es un equipo de trabajo. Cada componente tiene un rol específico y todos trabajan juntos para crear un resultado final. En este curso descubrirás qué es cada pieza, para qué sirve y cómo se relacionan entre sí. Los componentes principales tenemos el procesador, la memoria, el almacenamiento y la tarjeta gráfica. Vamos a seguir. El procesador, lo que se llama la CPU. El procesador es el cerebro del ordenador. Es responsable de ejecutar todas las instrucciones y tomar decisiones. Procesa toda la información y coordina que todo lo demás funcione. ¿Cómo funciona? El procesador recibe instrucciones, las procesa a una velocidad increíble y produce un resultado. Todo lo que hace tu ordenador, abrir un archivo, reproducir un vídeo, ejecutar un programa, pasa por el procesador. Un ejemplo práctico: cuando abres Photoshop, el procesador recibe la orden, le dice a la memoria que prepare espacio, coordina con la gráfica para mostrar los menús y gestiona cada clic que haces. Tenemos especificaciones importantes. Las velocidades suelen ir entre 3.5 y 5.8 GHz. Tener en cuenta que esto está enfocado a día de hoy, 2026, y estamos ya trabajando en ordenadores que manejan mucha inteligencia artificial, y estamos hablando de día de hoy, ¿vale? Los núcleos entre 4 y 16 núcleos. Estos núcleos son como tú, por ejemplo, si tienes un procesador que trabaja a X velocidad, tiene X capacidad de trabajo, pensaron, si le pongo al ordenador 2 procesadores, me rendirá el doble, ¿no? Hará más trabajo. Y efectivamente, lo que pasa que ya puestos a 4 le ponemos pues 8, 16, le ponemos 20. Lo que pasa que no ponen 20 procesadores, ponen un procesador y a ese procesador le meten más procesadores o capacidades de trabajo llamados núcleos. Entonces tú, cuando compras un procesador y tiene varios núcleos, es como comprar varios procesadores todos metidos en un procesador, ¿vale? Entonces hoy en día prácticamente tenemos entre 4 y 16 núcleos, y cuantos más núcleos, pues ese procesador va a trabajar mejor. Trabaja mejor porque imaginaros, bueno, es como tener muchos trabajadores. Pueden hacer muchas cosas a la vez. Antiguamente un procesador primero hacía una tarea, luego hacía la siguiente y luego la siguiente. Si era un procesador muy bueno con mucha velocidad, las hacía rápido, pero una detrás de otra. Cuando tú tienes varios núcleos, es como tener varios procesadores, y entonces ese procesador están trabajando muchos procesadores a la vez. Es como tener una obra con muchos trabajadores. Los consumos van de 35 a 125 vatios. Ahí, bueno, eso es el consumo. Y la caché de 4 a 36 megabits o megabytes. No lo sé exactamente explicarlo, tanto no me he metido en el tema, pero da lo mismo. Para lo que queremos entender nos sobra. Los procesadores recomendados a día de hoy. Aquí en este estudio que he preparado, ¿no?, y nos han sacado nuestro equipo, habla de navegación web, de oficina, de gaming y de edición de vídeo. De todas formas está enfocado ya a, teniendo en cuenta hoy en día, en la época que estamos con la inteligencia artificial,
pero ya no tiene en cuenta cosas que se están quedando obsoletas. No quiere decir que no exista. Por ejemplo, alguien que os explique el mundo de los teléfonos os hablará de móviles actuales, de hoy, más viejos o más nuevos. No se van a poner a hablar de los teléfonos estos de rueda que habían antiguamente, que metías el dedo y le dabas vueltas, ni las cabinas que habían en la calle, que alguno dirá, sí, pero hombre, se te ha olvidado decir que habían teléfonos de cabina y habían... Sí, pero eso ya es cosas del pasado. Entonces estamos centrándonos un poco en las cosas que hay actuales, ¿vale? Los procesadores ya empiezan con un i5 o AMD Ryzen 5, que tienen un precio de unos 250 euros y es para una navegación web. Una cosa para que distingáis, todos conocemos siempre que hay cosas de, digamos, de mala calidad o cosas normales, ¿no? Calidad baja, calidad media, calidad alta. En los ordenadores los procesadores son el 3, 5 y 7. Todo lo que sea 3 es la calidad baja, el 5 ya es una cosa media y el 7 que es gama alta. Luego también hay un 9 ya más cañero, pero bueno. Hoy en día esos 3 se han quedado prácticamente ya que son obsoletos. Por eso ya todo este estudio, esto que hay aquí es a partir del 5. Pero bueno, para que tengáis un poco de referencia, antiguamente hasta hace poco era el 3 era calidad media, normal, estándar. Luego ya el 5 ya es media, o sea, era baja, el 3, el 5 y alta. Vale. Cuando distinguimos, tenemos el usuario normal, el que entra en internet, se ve un vídeo, abre el navegador, digamos que no trabaja con el ordenador, solo lo consume. Para consumir, hoy en día ya te recomiendan un Intel 5 o un AMD Ryzen 5 de entre 150 y 250 euros para hacer tareas básicas, lo que antes era un 3. Oficina y multimedia ya te piden un i7 o un AMD Ryzen 7. Son las dos empresas más grandes que ahora en procesadores pues manejan el cotarro, Intel y Ryzen. Entonces ya te piden, si es oficina o multimedia, porque tú ya vas a generar cosas, vas a trabajar con el ordenador, pues ya te piden un 7. Estos tienen más o menos un precio entre 300 y 450 euros. Si tú quieres ya un gaming, aquí te están recomendando ya irte a un Intel i9 o un AMD Ryzen 9 de 400 a 600 euros, pero estamos hablando para meter juegos que hoy en día pues consumen mucho y para los últimos juegos, ¿vale? Hace nada, prácticamente unos poquitos años, un Intel o un Ryzen 5 para juegos valía porque el procesador ahí le sobra, porque lo que tú le tiras a los juegos es la tarjeta gráfica. Como es la gráfica la que va a manejar toda la potencia de los juegos, con un Intel 5 tú ya puedes funcionar bien con una buena gráfica. Dejaban el 7 para edición de vídeo y para tú ya trabajar con herramientas más profesionales para crear contenido. Hoy en día ya prácticamente te recomiendan por eso en oficina y multimedia el 7 y para gaming ya un 9. Edición de vídeo, lo mismo, el Intel i9 o el Ryzen 9 a partir de unos 500 euros. Y es porque hoy en día con la inteligencia artificial todo se ha duplicado los consumos y antes tú entrabas a las páginas web ya y el ordenador y entrabas y con la mitad de recursos funcionaba bien. Como ahora han metido la inteligencia artificial en los mismos navegadores, en todos los sitios hay inteligencia artificial y consume muchos recursos, ya se te queda obsoleto, es normal. Bueno, a ver, un dato clave, los procesadores modernos tienen múltiples núcleos, mini procesadores, más núcleos, pueden hacer más tareas, os lo he explicado. Vamos con la memoria, la gente que lo desconoce, ¿vale? La memoria RAM es el escritorio temporal de tu ordenador, es donde se guarda temporalmente toda la información que el procesador está usando en ese momento. Es muy rápida, pero se borra cuando apaga la PC. O sea, no va a mantener los datos, es la diferencia que tienes con el disco duro. Tu disco duro guarda los datos, pero la memoria simplemente los almacena, ejecuta lo que pide el procesador y luego ya los borra.
Analógica fácil, imagina que tu cerebro es el procesador, la RAM es como tu escritorio de trabajo. Si necesitas resolver un problema matemático, pones el papel en tu escritorio, lo lees, haces los cálculos y tienes un resultado. Cuando terminas, limpias el escritorio para el siguiente problema. Es como una pizarra y la borras, ¿no? Pues ya hasta eso se llevan. Es por cuestiones económicas. Esas RAM, si las hiciésemos fijas, que guardasen los datos como son los discos duros, nos costaría muchísimo dinero. La solución es, hacemos una RAM, la utilizamos y luego lo borramos y así la volvemos a utilizar, porque sería muy cara. En compensación es la velocidad que utiliza. Utiliza unas velocidades enormes. Por eso puede procesar todo junto con el procesador, darnos los resultados, pero luego la borramos y la volvemos a utilizar. Si queremos guardar algo, ya nos lo llevamos a nuestro disco duro, que también hay varias capacidades y varias velocidades, pero a precios más asequibles. Lo ideal sería tener todos pues en discos duros, una RAM con estas velocidades, pero claro, eso sería tan caro que para un usuario doméstico en casa no vas a hipotecarte 30 años como un piso para comprarte un PC, ¿no? Que te vaya a costar 100.000 euros. Vale. En capacidades, la RAM está entre 8 y 32 gigas. Antes era fácil poner 4, por ejemplo, o tener 2. Pero es que estamos a día de hoy, todo ha evolucionado todo tan rápido, se necesitan tantos recursos que los 4 de antes ya no te valen para nada. Y los 2 no te digo nada. Tener en cuenta cuando están ahora vendiendo muchas tablets o muchos móviles, a un precio absurdo, tablets baratas que dicen, coño, por 50, 60 euros y mira la pedazo de tablet que tienes, hostia, qué guapa. Te la compras y es como un pisapapeles, no te vale para nada, porque cuando a ti te la enseñan está vacía. El procesador que tiene, le dan con el dedito, pum, pum, manejan y va súper rápido, va muy bien. Está vacía, no tiene nada. Tú en el momento en que te conectas a internet, empiezas a visitar páginas, la memoria empieza a cargarse, la memoria caché empieza a coger datos, le instales 2 aplicaciones y tal, con la memoria que tiene, no tira que se queda, que no va. O sea, te tiras 10 minutos esperando a que cargue una página. Entonces eso prácticamente ya no valen. ¿Y qué han hecho? ¿Las tiramos todas a la basura? No. Las vendemos por 20 euros, por 30 euros y la gente flipa. Hostia, mira, esta, y te están vendiendo la moto. Porque comprar aparatos viejos con poca memoria no valen. Y la prueba te lo meten porque está vacío. Tú arrancas un dispositivo que no tiene nada y va rápido. Tú le das y va rápido, va suave. Pero en cuanto empieces a ver internet, le metas cualquier cosa, te descargues una canción y hagas cualquier cosa, se va a petar. Y como se peta va lento, no te vale. Entonces cuida con eso. Por lo menos ya hoy en día necesitáis 8 gigas y de 8 a 32 mejor. Pero ahí ya pues depende del uso que le vayáis a dar. Si simplemente vais a ver tipo usuario y vais a estar viendo internet, viendo un poco de YouTube y descargándose una canción, tampoco necesitáis tanto. Si sois trabajadores y vais a querer crear contenido o utilizar programas, pues ya vais subiendo. La velocidad, eso es importante también, desde los 3200 a los 6000, porque a tú puedes ver estamos con una memoria y decir, es que una vale 20 euros y la otra vale 60, me compro la de 20, ¿no? Que están de oferta aquí más baratas. No, es que no es lo mismo. Es que a lo mejor esa de 20 funciona a 3200 y la de 40 o 60 funciona a 6000. Estoy poniendo datos de ejemplo, ¿vale? No tiene nada que ver con datos reales. ¿Por qué? Porque esa memoria te va a trabajar 4 veces más rápido que la otra. Por eso estás pagando más dinero. Aquí no hay ofertas de que una tienda te lo vende a 50 euros y la otra te lo vende a 10 porque la otra quiere ganar más dinero. Es que son diferentes componentes, aunque se llamen RAM y aunque sean de capacidad de 8 gigas o de 10. Las velocidades también influyen. Otra cosa es que sea un sinvergüenza y te quiera vender una barata al doble de cara o al revés, ¿me entendéis? Pero que las velocidades tienen que ver en el precio final. Es como comprarte un coche que corre 20 kilómetros hora y comprarte uno que va a 80. Y el otro es más caro y tú dices, no, es que este vale la mitad de precio y me lo compro. Sí, pero no vas a ir a más de 20. Ese es de 20 y el otro va a 80 por hora. Si quieres correr, cómprate el otro. Ahí está la justificación del precio. ¿Cuántas RAM necesitas? El básico, 4 gigas. Hasta hace poco sí, era básico, pero es que hoy en día estándar necesitas por lo menos 8.
porque han metido toda la inteligencia artificial hasta en el mismo navegador. Cuando tú abres el navegador ya viene incorporado con inteligencia artificial. Como no tengas por lo menos 8, los de 4 ya se quedan para nada, y los que vienen con 2 ni los compres, ¿eh? Uno que tenga 2 gigas, eso ya no te vale para nada. Ideal 16, pues sí, con 16 gigas ya puedes empezar a hacer algo decente, y 32 o más, pues profesional, mejor. Si te lo puedes permitir, mejor. Recomendación por uso. A ver, las actividades las ponen por navegación, oficina, gaming, edición de vídeo o diseño gráfico. Desde los 4 a los 16, 8 gigas siempre recomendado, y luego ya por 16, 32, 64. Os lo explico ya lo sabéis. Un dato importante: si tu PC va lento abriendo varios programas, probablemente necesites más RAM. Es uno de los upgrades más económicos que puedes hacer. He visto gente que dicen, es que se me ha quedado el ordenador ya anticuado, ¿no? Me va todo muy lento, entonces ya tengo que pensar en gastar más dinero en otro ordenador. Pero cuidado, tú puedes tener un buen ordenador con un procesador muy bueno, pero en la RAM que necesitabas el año pasado o hace 2 años te funcionaba bien. Ahora con toda la IA, esa RAM se ha quedado obsoleta. Eso quiere decir que tú, cambiándole la RAM y poniéndole a tu ordenador el doble de RAM, puedes volver a tener una bestia que va de la hostia, y no necesitas comprarte un ordenador nuevo más potente. Tú necesitas darle más RAM. Antes no necesitaba tanta y ahora necesita más. El disco duro lo mismo, donde tú guardas los datos, te los lee muy lento, porque antes iba mejor, y ahora la cantidad de datos que maneja necesitas en vez de tener el típico HDD antiguo que era más lento, pues necesitas un SSD que son más rápidos y te va a funcionar bien el ordenador. No necesitas comprarte un ordenador nuevo, necesitas cambiar los componentes que te hace falta. Evidentemente, si tienes ya un procesador que es el cerebro base y es malo o antiguo, lo vas a tener que cambiar. Pero me refiero a mirar muy bien la RAM como el disco duro, porque muchas veces tenéis buenos ordenadores que les falta RAM. No necesitéis compraros otro. Más cosas después de la RAM que tenemos por aquí. La placa base. La placa base es como el sistema nervioso central del ordenador. Conecta todos los componentes y permite que se comuniquen entre sí. Función principal: placa base tiene carreteras, son los buses, los bus que se llama. Transmiten información entre el procesador, la memoria, la gráfica y todos los demás componentes. Sin la placa base los componentes no podrían hablar entre sí. Vale, ya sabéis, placa base, pues la base que une todo para que funcione. Conectores principales tienen los sockets, que es el socket es donde va el procesador. Tú puedes comprarte un ordenador y cambiarle, si la placa base te lo acepta, cambiar el procesador. Voy a quitar el que tenía el 7 y le voy a poner uno más moderno, el 9. Tú mantienes tu ordenador pero le cambias el procesador. Ahora tiene un cerebro mucho más potente. Puedes cambiar las ranuras de la RAM para cambiar, pues si tenías 8, meterle 32. Tienes las PCI para las tarjetas gráficas y SATA M2 también para los discos duros y demás. M.2 es lo más nuevo que hay. Una cosa, ¿qué es lo que diferencia una placa de otra? Porque diréis, hay placas de 40 euros, otras de 80, otras de 200 euros, que están de oferta en la tienda. No, es que son diferentes. ¿Por qué? Por lo que aceptan. Hay placas donde el socket, el procesador que tú le puedes poner, solo acepta procesadores antiguos. Tú, un procesador nuevo que haya salido hace poco, esa placa no lo soporta, no lo aguanta, con lo cual no se lo puedes poner. Hay placas que van preparadas para el último procesador que ha salido. Ahí está la diferencia de precio. Las ranuras RAM, hay placas bases que aguantan hasta 8 gigas, hasta 10, hasta 12. Entonces, depende esa placa base, de acuerdo a lo que ella aguante. Esa es la diferencia que vas a tener. También las conexiones, los puertos USB que tiene, si lleva el wifi, lleva o los PCI, hay muchas cosas que depende. La placa base no es una placa base para todos y le pones lo que quieras. Cada placa base tiene unas funcionalidades. Eso depende de un chip que tienen también, hay que mirar cada chip que tiene. Eso depende, es para cuando vais a montaros vosotros un ordenador. Si lo vais a comprar, el ordenador ya va a venir ya todo preparado, que está ya pensado para lo que es. Si lo queréis montar, tenéis que ver que la placa base que aguante y que no aguanta, porque no vais a comprar una placa base que aguanta un procesador y una memoria de hasta X y le queréis meter el doble, porque no lo aguanta, no vale.
tenéis que comprar otra placa base. Marcas y tipos, pues tenéis Asus MSI, Gigabyte, Asus ROG, son las más famosas. En características para gaming, la Asus, equilibrio, una MSI, rendimiento, buen precio, desde los 200, 150, 300, Intel, AMD, todo eso ya os digo, es para gente ya más avanzada que lo que ya quiere es montarse, conocer muy bien todos los componentes y quiere montarse él su propio ordenador a piezas. Os digo una cosa, si os lo montáis vosotros, os vais a ahorrar, por ejemplo, una instalación de 50 euros, os vais a ahorrar que luego os ponéis vosotros un Windows y ponéis unas claves y tal, pero realmente si no sabéis bien lo que hacéis y controláis bien el tema de los ordenadores, os sale mejor comprarlo hecho, que ya viene todo preparado, bien configurado, y por ahorraros 50 o 100 euros, igual metéis la gamba, quemáis un componente y es peor. Si sabéis lo que hacéis, os habéis informado, oye, pues si te quieres, igual te ahorras desde 50, desde 100 o 200 euros. Pero ya os digo, el riesgo de que te salga mal o algo, lo rompas o lo quemes, igual te sale más caro, eso depende. Consejo, asegúrate de que la placa base sea compatible con tu procesador, eso es básico. Si tú te lo quieres montar y te compras un Intel 9 y una placa que no lo soporta porque solo soporta 1.7, ahí ya la has cagado. Más cosas. La gráfica. Aquí la gráfica es como un artista especializado, mientras el procesador toma decisiones, la gráfica se encarga de dibujar todo en la pantalla. Sin ella solo verías texto básico. ¿Qué hace exactamente? La tarjeta gráfica procesa millones de píxeles por segundo para crear las imágenes que ves en tu pantalla. Tiene su propio procesador, una GPU. Ahí hay que diferenciar que el ordenador tiene lo que es su procesador y las tarjetas tienen su GPU. Su propia memoria, no es la memoria del ordenador, tú tendrás la que tengas, pero ellas ya tienen su propia memoria, la VRAM, no es RAM, es VRAM. Cuando lleva una V es la RAM que tiene la tarjeta. Especializados en dibujar gráficos rápidamente. Un ejemplo, cuando juegas a un videojuego, la gráfica es quien dibuja cada uno de los píxeles de la pantalla 60 veces por segundo, calculando iluminación, sombras y texturas, lo que se llaman los 60 FPS. Si es una que trabaja a 120 FPS, pues ya trabajas 120 veces, dibuja en un segundo. Eso quiere decir que en un segundo di 1, pues ahí ha hecho 60 fotos. Si trabaja 120 FPS, dices 1, ha dibujado 120 fotos. Por eso los shooters, los juegos que de disparo, los juegos que todo va muy rápido, cuando necesitas una tarjeta gráfica y unos FPS rápidos, para que el monitor te esté enseñando en cada momento bien la acción. Tú piensas que un segundo, unos milisegundos de diferencia entre tú y el otro, el tío te ha disparado una bala y ya te ha matado. Y estás tú apretando el gatillo. Cuando tú quieres disparar y la bala sale de tu arma, el otro ya te ha matado. Vale. Especificaciones: la VRAM entre 2 y 24 GB, ancho de banda de los 200 a 500, pero estos datos tenéis frecuencias desde los 1000 a 2000 a 2500 y el consumo de 60 a 450 vatios. Esto, como estáis aprendiendo un poco los componentes, no os importa mucho, pero saber, por ejemplo, el consumo es importante para la fuente de alimentación. Luego tienes que tener una que potente, sobre todo cuando cambias componentes. A lo mejor tienes un ordenador, te va muy bien con una fuente de X, pero si le metes una gráfica tienes que esa fuente de potencia ampliarla también. Ahora lo veremos. Gráficas recomendadas por uso. Pues aquí te pone entre oficina, gaming y edición de vídeo. Cuando hablamos de oficina es un consumidor normal, es una persona que tiene un ordenador para entrar a internet, ver vídeos en YouTube, para entrar a leer páginas, descargarse una canción, no está creando contenido. La oficina normal, hay integradas, una iGPU compartida no te suma dinero. Hay procesadores y vienen ya con una tarjeta gráfica, está incorporada en el mismo procesador. Luego ya los gaming están muy conocidas, la RTX desde 40 a 60, la RX, ahí van sobre todo con 8 GB, 10, 12, 24, precios entre 200, 300, 460 hasta 1000, 2000 euros, o por ejemplo para edición de vídeo una RTX 4080 a 5000,
De los 16 a los 24 gigas te puede costar entre 800 y 5000. Pero yo os digo, eso es para gente profesional y para otras cosas que el que esté viendo este vídeo porque no sabe mucho de ordenador, todo esto ahora no le interesa. Integrada o dedicada. La gráfica integrada está dentro del procesador y es suficiente para tareas básicas. La dedicada es una tarjeta separada para gaming y diseño. Yo empecé a crear vídeos, me compré un Ryzen 7 y llevaba una integrada y de momento me iba bastante bien. Luego ya cuando le quise meter más caña ya me compré una tarjeta gráfica dedicada y ya ahí, claro, es otro mundo. Pero de momento pues yo tiraba con esa. Y si no vas a crear vídeos ni vas a hacer nada, un buen procesador con una tarjeta integrada pues te vale. Es simplemente que ese procesador tiene la capacidad de generar gráficos. Vale, el almacenamiento es como el armario de tu casa. Aquí guardas todos tus archivos de forma permanente. A diferencia de la RAM, los datos permanecen incluso cuando apagas la PC. Eso ya lo había comentado. Tu almacenamiento, lo que le metas al disco duro, ahí lo vas a tener. Arrancas el PC, ahí lo tienes guardado. A diferencia de la RAM lo borra. Existen principalmente dos tipos, los HDD, discos duros mecánicos, baratos pero lentos, y los SSD, unidades de estado sólido, caros pero extraordinariamente rápidos. Ahora ya están también los MS2 y tal. Aquí no los han incluido, pero ya los tenían que haber puesto. Bueno, SD. A ver, velocidades 150, capacidades de 1 a 8 teras, el ruido, precio, todo esto tampoco nos interesa mucho. Pero deciros, lo que necesitáis saber es que no todos los discos duros son igual. Va con las velocidades. Cuanto más rápidos son, más caros son. Si puedes permitirte uno más rápido, mejor. Si no, pues uno más lento. El de siempre, el más lento, es el HDD. Estos no tienen mucha velocidad, pero son muy baratos. Y luego aquí lo que te pone los SSD, aunque estén ahora los MS o M5 y todo eso, son mucho más rápidos, son más caros. Lo que se suele hacer es que le metes el ordenador en el disco duro, donde va instalado los programas y el software y todo, el sistema operativo, le metes uno lo más rápido posible. Y luego, si tú lo que tienes son archivos de vídeos, de fotos, de canciones, todos los archivos que tú te quieres guardar para ti, pones ya, por ejemplo, uno podría ser en el mismo ordenador, pero lo puedes poner uno externo, te compras un HDD barato y ahí le metes todo. El día que lo quieras ver va a tardar un poco más en mostrarse, pero sin prisas, ¿me entiendes? Te vas a ahorrar mucho dinero y vas a tener un montón. Si tienes muchos archivos y lo que quieres es almacenar, un HDD vas a ahorrar dinero. Y lo que es el ordenador, para que funcione, el disco duro, pues cuanto más rápido mejor. Ahí depende, sacas cálculos, dinero, a ver cuál te interesa. Recomendación, mira, aquí creo que era eso. Usa un SSD para el sistema operativo y programas más rápido y un HDD para guardar fotos y vídeos antiguos, más económico, lo que te acabo de explicar. ¿Qué más nos han preparado? La fuente, esto también es importante. La fuente de alimentación es el corazón que bombea energía a todos los componentes. Convierte la electricidad de la pared en la energía adecuada que cada componente necesita. Es importante porque una fuente de mala calidad puede quemar tus componentes caros, causar inestabilidad o fallar en el peor momento. Es como comprar gasolina de mala calidad para tu coche. Especificaciones: bronce, 80, gold. Cuando una calificación que la recomendada es que ponga 80. Las potencias de 450, tal, garantías. A ver, aquí no tenéis que complicaros porque esto es para gente que se va a montar un ordenador. Y el que se lo quiere montar es porque ya sabe y no se va a ver este vídeo. Para la gente que se lo puede ver, que es gente que no sabe, lo que tiene que tener en cuenta, por ejemplo, que si tú te compras un ordenador y tiene una fuente X, funciona bien porque ese ordenador lo han montado para esos componentes. ¿Qué te puede pasar? Que te puede pasar, por ejemplo, que te compres una gráfica mejor, como me pasó a mí. Yo pasé de la integrada a comprarme una RTX 3060, creo, no me acuerdo cuál tengo ahora. ¿Y qué es lo que pasó? Que fundí la fuente, se quema, porque yo ahora el consumo de energía lo he aumentado.
Claro, si aumentas el consumo de energía, tu fuente de energía tiene que ser de más vatios, ¿no? Tienes que darle más, es normal, es de lógica. Lo que pasa es que ahí no lo piensas, dice, mira, qué bien, ya me he comprado una, lo pongo, ¿y qué pasa? Pues que se quema, menos mal que nada, pues la cambias y ya está. No sé si tenía una de 450 o de 600 y me tocó poner eso, pues una de 1000 y pico. Cambias la fuente y ya está, pero para que no te pase, lo que tienes que pensar, si tú te lo compras hecho, ya viene todo en combinación, está preparado componentes todos para que funcionen bien. Pero cuando vayas a cambiar un componente, si le vas a poner una tarjeta gráfica o vas a cambiar algo, mira también el consumo para que esa fuente de alimentación lo aguante, no la quemes. Bueno, para informática recomiendan 450 vatios, gaming 650, si es un gaming alto 850 y 1000 o más para uso profesional. Marcas, bueno, pues Corsa y Eva, tal, pero bueno, eso no nos interesa, relación y tal. Una regla básica, suma el consumo de todos tus componentes y elige una fuente con un 20-30% más de potencia de la que necesitas, así funciona de forma óptica. Si te lo vas a montar tú el PC, calculas todo lo que necesitas y le sumas un 20 o un 30%, eso es lo que necesitas, y si la pones de más, mejor. Y cuanto más la pongas, menos ruido hace. Si necesitas una de 800 y le metes una de 1000, va a hacer menos ruido que si... Creo que está claro. Sonido. La tarjeta de sonido es el músico de la orquesta, procesa el audio y lo envía a tus altavoces o auriculares. Hoy en día casi todos los ordenadores tienen una integrada en la placa base. Integrada o dedicada. Aquí te dicen que integrada, la mayoría de las placas bases modernas ya tienen una tarjeta de sonido de calidad decente integrada, es suficiente para uso general, y la dedicada, algunos usuarios de audio profesional o audiofilia, o sea que les gusta mucho la música, instalan tarjetas de sonido separadas para mejor calidad, especificaciones de audio y tal, vale. La tarjeta normal que viene en un ordenador prácticamente es para que escuchen música, para hablar por WhatsApp, que te oigan. Ahora mismo, por ejemplo, este vídeo que estoy grabando, si voy a utilizar un micro y quiero que se me oiga bien, medianamente decente, yo ya tengo aparte mi tarjeta. Aquí te recomienda algunas tarjetas, a ver, ponía algunas marcas, no sé, había por aquí. Pero bueno, yo por ejemplo tengo una M Audio, funciona muy bien, con otras que he probado, y simplemente eso, si vais ya a grabar vídeo, grabar contenido y tal, pues si vuestro ordenador la que suele llevar va a ser una genérica básica, y tenéis tarjetas externas por 20, 30 euros, 40, de lo que os queráis gastar, pero va a cambiar mucho, porque son mucho mejores. Pero ya os digo, si vais a hacer algo con el ordenador, crear contenido, si lo que queréis es simplemente escuchar la música que suena, o hacer una videollamada, o hablar por el WhatsApp, cualquier cosa de audio, os sobra. Y más cosas por aquí ya. La refrigeración también es importante. El sistema de refrigeración es como el sistema de aire acondicionado del ordenador. Mantiene los componentes a una temperatura segura, evitando que se calienten y se dañen. Básicamente hay dos. La refrigeración normal por aire, la de toda la vida, y la que es la refrigeración líquida, que la veréis mucho en creadores de contenido, youtubers, gente que salen ahí con sus ordenadores. La refrigeración líquida es mejor, pero es más cara, y también se utiliza porque llevan componentes el ordenador que se calientan el doble, porque son buenos, son potentes, son componentes que trabajan a velocidades muy fuertes, se calientan mucho y necesitan pues que la refrigeración cuanto mejor sea, pues mejor, ¿no? Por eso la líquida. Pero bueno, ahí para entender un poco cómo funciona el ordenador, no hay que explicar qué es una refrigeración. El procesador se calienta y punto. Y nada, aquí te pone un poco temperatura. Si queréis ver el cuadro, para un procesador la temperatura segura está entre 30 y 70, máximo 95-100, y si la supera, malo. Para el SD y demás. En la BIOS también, muchas BIOS, entréis en la BIOS antes de arrancar el sistema y ahí os pone temperaturas y podéis ver cosas. Igual que hay programas gratuitos, aquí como os dice el HWinFo. Puedes ver las temperaturas y bueno, datos. Si los queréis comprobar, hay programas gratuitos, los descargáis y os dice las temperaturas de tu ordenador para manejarlo. Y con esto más o menos lo tenéis todo. Vamos a ver, queda el resumen. Vamos a ver el resumen y espero que os haya servido de algo.
A ver, ahora que entiendes cada componente, aquí tienes configuraciones completas recomendadas para diferentes usos. Cada ordenador es único según tus necesidades. Si es ofimática y navegación, o sea, prácticamente un usuario que no hace nada, bueno, más que navegar o... Tiene, vale, procesador, placa base, no lo voy a leer todo, unos 500 euros para un ordenador normal. Una configuración gaming ya entre 1080, 1400, 1080p, 1440. Ya te subiría unos 1500. Y por aquí PCs ya para trabajar en plan pro con vídeos a 4K, que tampoco te va a hacer falta, ¿no? No hay tanta gente viendo 4K, con 1080 ya te vale. Si le metes a 2K, pues triunfas. Y con 4 no te digo nada, también hay 8, pero lo utiliza muy poca gente. Ya aquí te pone cosas muy buenas y te mete un ordenador de 3000, pero tampoco hace falta. Y nada, bueno, esto más o menos es para explicar un poco lo que son los componentes básicos del ordenador, y para la gente que no entiende mucho de esto, pues que se haga un poco una idea. Si os gustan este tipo de vídeos, pues como dice la gente, ¿no? Decirlo y traeremos pues alguna información más sobre estos temas. Y pronto ya seguiremos con lo que es el canal de YouTube. Subiremos, haremos algunas listas y algunas cosas para que vayáis viendo pues la continuación de donde lo dejamos. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.